Hola, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida a un nuevo tutorial. En este caso hablaremos de la combinación entre Google Calendar y Google Task, ese gran desconocido, porque el Calendar casi todo el mundo lo conoce, porque alguno tiene cuenta de Gmail y seguramente lo has utilizado varias veces. Pero ¿qué pasa con Google Task? Queda ahí como un poco desperdigado, está ahí en un lateral, no se ve muy bien. Oye, pues vamos a sacar el máximo provecho. De hecho, en este tutorial, justamente cuando hablábamos de esto, lo que vamos a ver es cómo puedes diseñar una organización personal a medida, muy sencilla, sin grandes complicaciones. Y lo más importante, que sea a nivel individual, porque en este caso no estaría pensado para trabajar con otros equipos y de forma, digamos, a nivel de proyectos. Esto lo digo sobre todo porque hay gente que busca herramientas mucho más complejas y en este caso, de acuerdo, Google Calendar y Google Task no estaría diseñado para ello. ¿Que lo puedes utilizar? Claro que sí, pero seguramente las funcionalidades estarán mucho más limitadas. Oye, vamos a ello, vamos a por el tutorial, pero antes de nada, de acuerdo, dale un buen like si te interesan las temáticas y los tutoriales sobre productividad personal y cómo organizar tus tareas. Y por último, si te interesa este tipo de temas y este tipo de tutoriales y te gustaría que hiciera más, pues suscríbete al canal, así llegaremos a muchísimas más personas. Además, última cosa, de acuerdo, antes de empezar el tutorial, hazme saber sobre qué herramientas te gustaría que hablara en los próximos vídeos. Además, también me puedes comentar algunas funcionalidades de Google Calendar que a lo mejor no cité durante este vídeo, pero que te interesaría conocer. Ahora sí, sin más, vamos a por ello, vamos a ver el tutorial. Pues bien, vamos a ello. Vamos a empezar con el tutorial de Google Task y Google Calendar combinados para sacarle la máxima productividad. Lo primero, poder acceder a Google Calendar y a Google Task, por supuesto. Así que iremos a Google, ¿de acuerdo? Google.com, Google.es o la que utilices también a tu país habitualmente y entraremos en nuestra cuenta. En este caso ya estaríamos dentro y una vez estemos de acuerdo iremos a estos botoncitos de aquí que puedes ver en la parte superior derecha que ahora mismo estoy marcando. Dentro de esto, ¿de acuerdo? Fíjate que aquí tendríamos todas las herramientas y todas las aplicaciones que tengas disponibles. En este caso, de acuerdo, he optado por la versión gratuita, que es la que mucha gente tiene disponible, aunque por supuesto, si tuvieras la versión de Google Suite, tendrías otras aplicaciones que no aparecen aquí. Dicho esto, de acuerdo, cuando ya entres en esto, de acuerdo, verás que Google Calendar, que es la que vamos a utilizar a continuación, es la herramienta que vamos a entrar. Para hacerlo más fácil, no sé si lo sabías, de acuerdo, pero fíjate que puedes mover Google Calendar y lo puedes poner justamente aquí arriba. De esta manera será mucho más accesible y mucho más fácil de entrar, ¿sí? Ok, pues ahora que ya tenemos el Google Calendar, iremos directamente hacia allí. Pues bien, ya estamos en Google Calendar, ¿de acuerdo? En combinación con Google Task, como verás a continuación. Y esto es un poco la foto final, la foto finish que quería mostrarte. Es decir, cuando termines este tutorial, ¿qué es lo que tendrás en tu organización personal? Fíjate que yo soy muy amante de las semanas. Creo que la semana es el mejor marco mental a la hora de organizarse, más que nada porque todo puede cambiar muy rápido y de esta manera, como estás viendo, lo puedo tener más o menos todo bajo control. Digo más o menos porque hoy en día no podemos tener todo bajo control. El 100% es inviable, es imposible, al final es una ilusión. Mucha gente lo intenta y por eso después tenemos tanta ansiedad y tanta frustración. En este caso, de acuerdo, el hecho de tener una semana nos permite tener esta información que a continuación te voy a desvelar. Aquí hay tres elementos que ahora te explicaré un poquito con más detalle, de hecho será muy cortita la explicación, pero los tres elementos son los siguientes y los voy a marcar ahora mismo. El primero, de acuerdo, como estás viendo, son los eventos, ¿de acuerdo? Los eventos al final es algo que ya conoces, son las reuniones de toda la vida con una hora concreta. La segunda parte, de acuerdo, son las tareas de control. Fíjate que aquí sería una tarea de control diaria, las de los martes, las de los miércoles, las de los jueves y las de las viernes. Estamos hablando, de acuerdo, de tareas que son repetitivas y recurrentes. Y por último estarían las tareas puntuales que sí que irían, de acuerdo, en Google Tasks, que como puedes ver aquí están apareciendo en el lateral derecho. Así que es una forma de verlo de un vistazo todo. Y fíjate también con la tranquilidad que estás viendo esto. Es decir, no tienes un montón de tareas y eventos en un mismo sitio, en un mismo calendario, intentando, digamos, echarse uno a los otros porque hay demasiada información al respecto. Así que para hacerlo fácil, simplificando, así es como será de acuerdo un día a día, una semana tipo a la hora de planificarse. Ahora bien, lo primero que haremos de acuerdo de forma muy sencilla es explicar los tres elementos principales de organización, que son los que acabas de ver ahora, de una forma más detallada. Este punto es fundamental para entender cómo vamos a organizar nuestra semana en Google Calendar y en Google Task. Y es que cuando planificamos, ¿de acuerdo? Lo podemos hacer desde dos perspectivas. La primera, de acuerdo, sería la planificación macro, que tiene que ver con la gestión de proyectos, que son actividades que hay que realizar en varios meses vista, ¿no? Por ejemplo, cuando hay que hacer un proyecto que consiste en crear un curso online sobre gestión del tiempo, es algo que seguramente necesites varias semanas o varios meses para poder hacer.
En este caso hablaríamos de planificación macro, entonces hablaríamos más bien de gestión de proyectos, que es otro tema completamente distinto. Hoy lo que nos concierne de acuerdo es la planificación más micro, es decir, cómo puedes gestionar las tareas del día a día de la semana para poder saber qué es lo que tengo que hacer hoy, mañana o pasado mañana. Además, también muchas veces nos encontramos apagando fuegos, así que será algo importante primero dominar la micro para podernos centrar también en la macro, que por supuesto también es igual de importante. Ok, vamos a empezar por el principio con el primer elemento y son los eventos. Aquí poca cosa que decir, es algo que ya conoces seguramente y es que cuando yo tengo una reunión con mi equipo, una reunión con un partner, con un proveedor, con un cliente a las 12 de la tarde, automáticamente esto va al calendario y punto, no hay más. Fíjate que en este caso se corresponden dos variables diferentes. La primera es que hay una hora concreta, es decir, quedamos a una hora concreta, por lo tanto tú tienes esto asignado a tu calendario. Y la otra parte de acuerdo es que hay más personas implicadas. Esto es un punto importante porque al final cuando hemos quedado con otras personas hay un punto más de responsabilidad, de asistir en ese momento. Si fallas, sabes que tienes que justificarte o tienes que hablar con la otra persona y además sabes que tiene consecuencias. Pues bien, los eventos están muy claros y tendrían una hora clara. Lo que sería todo lo contrario son las tareas, y es que una tarea no tiene por qué tener una hora de inicio asignada. Al final la hora se la ponemos nosotros. Es decir, que cuando tú empiezas una tarea, al final no tienes por qué empezar a las 8:15, sino que puedes empezar a las 8:30 y si ese día, por ejemplo, tienes una emergencia, puedes empezar a lo mejor a las 10 o a las 11 de la noche, quién sabe. Es decir, es una cosa que es muy variable y depende de ti. Además de eso, como decíamos ahora en la última frase, depende de ti, es que no hay otra persona implicada. Cuando tú quedas con alguien, eso sería un evento. En cambio, cuando tú decides hacer la tarea, es porque tú has decidido con nadie más. Así que en este caso, de acuerdo, tú tendrías un poco la potestad de hacerla o no hacerla. Dentro de las tareas, para hacerlo más fácil, que no tendrían horas asignadas, como decíamos ahora, habrían dos tipos. La primera de ellas, de acuerdo, es la que ves aquí en pantalla, que son las tareas de control. Cuando hablamos de tareas de control nos referimos a lo siguiente, y es que por tarea de control entendemos aquellas tareas repetitivas, recurrentes, que tienen una frecuencia conocida. ¿Qué significa esto? Que yo si, por ejemplo, cada día tengo que hacer la revisión de incidencias en un programa concreto, en un software, oye, pues esto lo voy a hacer todos los días, lo voy a hacer el lunes, el martes y así todos los días de la semana. En cambio, si yo, por ejemplo, hiciera una tarea más puntual, que la hiciera una vez cada 15 días y a lo mejor ni siquiera sé si se va a repetir, la hago una vez y no se va a repetir, en este caso, de acuerdo, hablaríamos de la siguiente categoría, que son las tareas puntuales, como puedes ver en pantalla. Así que las tareas de control, sobre todo, son tareas que son recurrentes y las tareas puntuales, como estás viendo aquí, no tendrían una frecuencia conocida. ¿Qué quiero decir con esto? Imagínate que estás empezando un proyecto y tienes 4 o 5 tareas asociadas a ese proyecto. Bien, pues esas 4 o 5 tareas no tienen por qué repetirse en el futuro. No por nada, sino porque al final esas tareas, de acuerdo, puede ser que después cuando vuelvas a empezar el proyecto sean totalmente distintas. En cambio, las tareas de control sí que tienen cierta permanencia y es que siempre serán muy iguales, prácticamente calcadas y por eso se van a repetir todos los días, todas las semanas. La frecuencia puede ser muy distinta. Cuando hablamos de tareas de control, puede ser diaria, puede ser semanal, pero puede ir más allá de una semana también. Podría ser incluso trimestral, podría ser mensual también, te podría ser incluso semestral o anual o bianual, lo que sea, ¿de acuerdo? Es decir, aquí puedes ya hacer las cábalas y los cálculos que estimes pertinentes. Las tareas puntuales, como decíamos antes, también van a incluir un elemento considerable que son los imprevistos. Fíjate que cuando llega un imprevisto mediante un email o mediante un mensaje de Teams o de Slack, automáticamente lo tienes que poner también en tu agenda si en ese momento no puedes hacerla, porque a veces pasa que recibimos algo y tú estás en una reunión. Eso tienes que anotarlo en algún sitio para que sobre todo sepas qué es lo que deberías hacer. Ese imprevisto es una tarea puntual porque un imprevisto a priori no se va a repetir en el tiempo. Otra cosa es que cada día tenga los mismos imprevistos, entonces sí que se pueden convertir o llegar a convertir en tareas de control. Así que ya lo sabes, 3 elementos, eventos, tareas de control y tareas puntuales, clave a la hora de entender cómo vamos a planificar todos los elementos dentro del calendario y de Google Tasks. Verás que es muy sencillo, pero creo que este punto es fundamental para entenderlo todo después. Cualquier duda, de acuerdo, me lo haces saber, pero ves que una vez tengamos estos 3 puntos, ahora la idea sería cómo los vamos a ubicar. Ya estamos de nuevo en el calendario. La idea, como decíamos antes, es que vamos a trabajar por semanas, así que en el apartado superior derecho, donde pone X semana, ¿de acuerdo? Lo vamos a modificar para que sobre todo tengamos la perspectiva de semana. Así que si le das clic, te saldrá un pequeño desplegable donde puedes ver, de acuerdo, qué vista quieres en tu calendario. En este caso le hemos puesto que sea weekly, de acuerdo, que sea semanal. Y una cosa que puedes hacer también si quieres es que puedes mostrar o no los fines de semana. En este caso prefiero hacerlo porque a veces tengo trabajo también los fines de semana en mi caso y si a lo mejor es en tu caso, pues también merecía la pena. Si no, de acuerdo, lo podemos quitar y si te das cuenta, de acuerdo, solo tendríamos la semana de lunes a viernes. Así que en este caso, de acuerdo, pondremos que sí, le pondremos aquí
Show weekends, mostrar fines de semana y ya lo tendríamos listo. Perfecto. Oye, pues ahora si te das cuenta, hemos eliminado todo lo que teníamos antes y vamos a construir esto desde cero. Los dos primeros elementos que vamos a construir, unos son los eventos y los otros las tareas de control. Ambos elementos van a ir al calendario. ¿Por qué? Muy sencillo, porque al final, de acuerdo, en el calendario es donde hay una fecha concreta. En cambio, las tareas puntuales, si te fijas antes, si no tienen ni hora asignada y además tampoco no sabemos si tienen frecuencia conocida o no, en este caso, de acuerdo, no tiene sentido que vayan en el calendario. Por eso irán después, como veremos, al Google Task, porque Google Task al final es un gestor de tareas que no implica, de acuerdo, poner las cosas en el calendario. Y verás que esto que queden separados, en el fondo, es una bendición, es una cosa de que vaya muy bien, ya verás, porque la verdad que favorece la visualización de tareas. Empezamos por el principio, de acuerdo, que son los eventos, y para ello, de acuerdo, mi recomendación inicial es que crees dos calendarios distintos. Normalmente, por defecto, cuando empiezas en Google Calendar, de acuerdo, lo que te vas a dar cuenta es que tendrás un calendario por defecto, que es el que te estoy marcando ahora mismo, que será normalmente el nombre que tiene tu cuenta. Es decir, si tú te llamas Enrique, por ejemplo, te llamas Juana, automáticamente aquí saldrá el calendario de Juana. Este es un mail, ¿de acuerdo? Que es el de Neurohackers, saldrá calendario de Neurohackers, ¿de acuerdo? Simplemente eso. Entonces, este normalmente lo puedes dejar de serie. Yo te recomiendo que crees dos nuevos, pero también es verdad que este lo podrías modificar de nombre, como tú quieras. Es decir, ahí ya dependerá un poco de cómo lo quieras hacer. Así que en mi caso, si te fijas, he creado dos calendarios, que uno se llama eventos y el otro se llama llamar tareas de control. Para hacerlo, es decir, para crear un calendario nuevo, tendremos que ir aquí donde pone otros calendarios y justamente en el lateral, ¿de acuerdo? Verás que hay una cruz, un más, y yo si le doy clic aquí, automáticamente puedo crear otros calendarios. Me saldrá un desplegable con varias opciones y la opción que deberíamos marcar es la que pone crear nuevo calendario. Así que aquí vamos a crear dos calendarios, como decíamos antes. Los podemos ordenar con A y B para que queden, digamos, de forma ordenada. Evidentemente esto es ya como siempre muy personal y lo podríamos, por ejemplo, el primero se llamaría A eventos, ¿sí? Eventos. Puedes ponerle reuniones también. Sobre todo le llamo eventos porque aquí podemos incluir otras cosas además de reuniones, ¿no? Podrían ser también congresos, podrían ser citas concretas, incluso algo personal. Imagínate que haces una cita con el médico, una cita con el dentista. Si es a las 4 de la tarde, eso también sería un evento. Por eso, eventos como más genérico y en este sentido aglutina otro tipo de eventos que no solo son reuniones, por ejemplo, de equipo, ¿no? La primera sería A.eventos, como decíamos antes. Fíjate que lo he puesto tanto el A, como decíamos antes, A. por un tema de orden. Esto, como siempre, es muy personal. Y después estaría el tema de eventos, ¿no? Eventos al final significa, de acuerdo, que en mayúscula, para que sea bien grande y para que tú sepas automáticamente de un vistazo dónde va cada cosa. Como tendremos muy pocos calendarios, de esta manera, de forma visual, tú sabrás realmente cuáles son los importantes para ti. Así que A.eventos, ¿de acuerdo? Y cuando lo tengas, acuérdate de darle a crear calendario. El siguiente punto será crear exactamente otro calendario, ¿de acuerdo? En este caso no lo vamos a crear directamente porque ya lo tendríamos hecho. Sería darle aquí, cambiarle el nombre y poner otro calendario que en este caso se va a llamar tareas de control o tareas control para hacerlo más corto, ¿de acuerdo? Tareas control, B.tareas control. Así que una vez lo tengas, acuérdate de darle aquí a crear calendario y ya tendríamos listos, ¿de acuerdo? Los calendarios nuevos. Perfecto, oye, pues ya lo tenemos prácticamente, es decir, tenemos aquí A punto de eventos, B tareas de control y fíjate que yo aquí puedo marcar los que yo quiera para que se vean en el calendario, entonces puedo marcar A punto de eventos y puedo marcar también B tareas de control, que es lo que estabas viendo antes al principio del vídeo, ¿ok? Lo digo porque esto sepas que lo puedes quitar y poner cuando tú quieras. Normalmente saldrán por orden, porque en este caso hemos puesto A punto y B punto, pero fíjate que el primero, el que tienes de por defecto, el que viene de serie, este siempre saldrá arriba del todo porque es el principal, digamos que es el calendario madre, ¿no? El calendario padre, ese que tiene que estar ahí sí o sí, ¿no? Ok, tendríamos eventos, tendríamos tareas de control. Y ahora el primer ejercicio, de acuerdo, que esto lo puedes hacer también mientras estás viendo este vídeo, es que vayas creando ya tus eventos recurrentes. Puede ser que tengas, puede ser que no, hay gente que no tendría ninguno y hay gente que sí. Imagínate, de acuerdo, que estás en un departamento de empresa y que cada martes a las 10 de la mañana, de acuerdo, aproximadamente durante una hora y media, tendrías una reunión de equipo. Pues bien, lo que vamos a hacer, de acuerdo, como ves aquí, es crear este calendario. Yo le voy a dar aquí este espacio, ¿sí? Y aquí pondría, pues eso, reunión de equipo, ¿sí? Perfecto, muy bien. Entonces aquí marcarías el tiempo que tú quieres, de 10 a 11 y media, por ejemplo, y esto lo podrías hacer repetitivo, ¿no? Fíjate que si yo le doy aquí a más opciones, una de las cosas que yo puedo hacer, de acuerdo, es darle a repetir. Aquí me diría que no se repite, pero yo le podría decir que esto fuera semanal, todos los miércoles, ¿ok? Entonces le voy a dar aquí a guardar y ya lo tendríamos, ¿no? Entonces fíjate que es importante este punto porque saldría aquí todos los días puesto. Una cosa importante, de hecho, cuando vamos aquí y hemos creado esta reunión, si yo le doy a editar,
fíjate que una cosa importante también es ver en qué calendario lo hemos puesto. Y esto lo puedes ver exactamente aquí, ¿no? Dentro de eventos, como puedes ver, yo puedo escoger cuáles de los calendarios quisiera y uno es los eventos y el otro se llama tareas de control. Sí, simplemente eso, ¿de acuerdo? Que tú puedes elegir cuáles quieras. Entonces, en este caso, como es una reunión, sería dentro del calendario de eventos. Una nota antes de avanzar, simplemente a nivel visual, a nivel estético, nada más, que sepas, de acuerdo, que cuando has creado los nuevos calendarios, el de A.eventos y el de B, tareas de control, si tú vas aquí justamente al lado donde tienes los tres botoncitos, fíjate que cuando hago clic, yo puedo cambiar también el color. Lo digo porque normalmente te viene uno de serie, que es el que viene cuando tú seleccionas y creas un nuevo calendario, pero en este caso tú podrías cambiar, oye, que me gusta más este color, pues este color calabaza, ¿no? Me gusta más este color banana, pues perfecto, lo cambias y listo, ¿de acuerdo? Simplemente para que lo sepas a nivel estético, para que también tengas los colores que a ti más te gustan y sobre todo que no sean colores muy rojizos, ¿no? Porque al final dan esa sensación de urgencia, que hay gente que le va a gustar, pero en general no suelen ser del agrado de muchas personas, ¿ok? Bien, este sería el primer punto con los eventos. Ahora vamos a pasar al siguiente punto, que son las tareas de control. Cuando hablamos de tareas de control nos referimos, antes lo decíamos, ¿de acuerdo? A esas tareas repetitivas con una frecuencia conocida que se van repitiendo con una frecuencia determinada, ¿no? Por ejemplo, podría ser pues, que cada lunes yo tengo que hacer ciertas tareas, cada martes, cada miércoles, la que sea, ¿no? Entonces vamos a crear, ¿de acuerdo?, cómo sería este tareas de control del martes, del miércoles, del jueves y del viernes y me gustaría crear una contigo para que vieras cómo funciona. De hecho, si te estás fijando, estas tareas aparecen en la parte de arriba del calendario y la parte de arriba significa, ¿de acuerdo? Y esto es importante, que no tienen hora asignada, sino que sale como un evento de todo el día. Esto lo hacemos especialmente, ¿de acuerdo? Porque de esta manera yo sé que tengo que hacer unas tareas, pero yo decido el momento en el cual las voy a hacer. ¿Y por qué creamos otro calendario? Y es un poco la justificación también de crear este segundo calendario que se llama B, tareas de control. Pues bien, muy sencillo. Y es que si tuviéramos un solo calendario, la gente vería que estamos todo el día haciendo actividades, porque saldríamos todo el día haciendo cosas, todo el día haciendo tareas de control. Esto no tiene ni pies de cabeza, lo importante, de acuerdo, es que la gente vea que está todo despejado, así que de esta manera, de acuerdo, ya lo sabes. Si el hecho de tener otro calendario hace que tú puedas compartir el calendario de eventos con otras personas, pero en cambio de tareas de control será como más personal e intransferible, por decirlo así, porque al final es algo que solo vas a utilizar tú. Si te fijas, he dejado un día libre, ¿de acuerdo? En este caso el lunes, y es que he creado las tareas de control del martes, del miércoles, del jueves y del viernes. Para que veas cómo sería el resultado final, si yo voy a las tareas de control del martes, me saldrán todas aquellas tareas que sé que tengo que hacer el martes, simplemente haciendo un clic y teniendo aquí unos recordatorios. De esta manera, ¿de acuerdo? No hace falta que las tenga anotadas en mi lista, porque al final no dejan de ser simples recordatorios. Habrá días que no las podré hacer y no pasa nada, porque el día siguiente las podré volver a retomar. De esta manera, como estás viendo, cuando hago clic, puedo ver aquí tranquilamente todas estas tareas, de acuerdo, como puedes ver aquí, que serían revisar indicadores de calidad, seguimiento de KPIs, proyectos de equipo, revisar incidencias, revisión diaria, podrían ser algunos ejemplos, ¿de acuerdo? Entonces vamos a crear esto con unos ejemplos muy similares, justamente en el lunes, para que veas cómo hacerlo desde cero. De esta manera, de acuerdo, a la hora de organizarte, verás que lo tendrás todo bajo control y esto es importante. Hay gente que ahora mismo está pensando, oye, Miquel, si yo las tareas de control ya las tengo en mi mente, ya me las sé de memoria, ¿por qué debería anotarlas? Pues bien, una cosa importante a nivel de neurociencia es que nuestro cerebro no está diseñado para memorizar las cosas. Al final lo que hace, de acuerdo, es generarnos nieblina mental y hace que a la hora de pensar estemos muchísimo más dispersos porque tenemos eso dándole vueltas, dando run run en el cerebro y eso hace, de acuerdo, que no estemos tan concentrados. Para evitarlo, de acuerdo, la recomendación es que lo tengamos anotado y sobre todo que lo chequeemos para saber que lo hemos hecho o no lo hemos hecho. Además, también pasa una cosa y es que si sueles trabajar con otras personas, a veces pasa, de acuerdo, que hay un trabajo que solo haces tú, una especie de checklist, ¿no? Imagina lo típico que tú miras cada mañana y que nadie sabe lo que estás haciendo. Claro, el día que tú no estés, imagínate que sea porque estás de vacaciones o porque estás de baja o porque estás de baja maternal o paternal, lo que pasará, de acuerdo, es que todo el mundo vendrá a molestarte y vendrá a preguntarte cuáles son aquellas tareas que tú habitualmente estás haciendo. Oye, ¿podemos evitarlo de alguna manera? Sí, haciendo estas tareas de control, porque tú después cuando hagas el handover, ¿no? La entrega, el delivery, ¿no? Es decir, repartirlo al resto de personas, será mucho más sencillo poder hacerlo porque tendrás ahí listado de las cosas que deberían hacer otras personas, ¿sí? Perfecto, pues vamos a construir estas tareas de control y verás que además de las tareas de control diarias o semanales, también habrá otro tipo de tareas de control que son las que van más allá de una semana. Pero esto lo veremos después. Vamos a ello, de acuerdo, a crear las del lunes. Y es que para hacerlo, de acuerdo, voy a ir al apartado de arriba del todo, justamente donde está el uso horario, que es lo que pone GMT, ¿de acuerdo? Justamente le daremos aquí arriba. Y cuando le demos arriba, fíjate que ya estoy creando, de acuerdo, un nuevo título. Sí, sería como un evento, pero lo que vamos a hacer ahora es crear un nuevo evento de todo el día.
Para que se vea más grande, sobre todo para que tú y yo lo podamos visualizar muchísimo mejor, iremos aquí al apartado de más opciones y aquí podemos ver de acuerdo un poco la tarea en grande. La tarea de acuerdo en este caso se llamará tareas de control del lunes. Sí, no fui muy original, es verdad, de acuerdo. La idea es poner un nombre que sea muy fácil, tanto para ti, para mí, para que nos acordemos siempre. Este sería el primer punto. También fíjate que lo estoy poniendo en mayúsculas porque tareas de control solo habrá prácticamente una o dos por día, porque puede ser que haya una que también sea mensual, que coincida también en este día, pero en general estarán las diarias y las semanales, así que mejor o la recomendación es que ponga las tareas de control arriba del todo en mayúsculas para que se vean, claro que sí. Ok, el siguiente punto, de acuerdo, es que esté marcada esta opción. De hecho, si has hecho clic en la parte de arriba del calendario, esto ya debería salir de serie, pero por si acaso marcas aquí donde pone todo el día y donde pone que no se repite, ahí sí que le vas a decir, de acuerdo, que sí se repita. Entonces vamos a darle clic al botón y lo que vamos a hacer, de acuerdo, es que sea semanal. En este caso son tareas de control del lunes, pues le voy a dar, de acuerdo, que sea semanal todos los lunes. Ok, le voy a marcar, perfecto, ya tendríamos esta parte hecha. Vamos a por la siguiente. De todos los campos que hay aquí, de acuerdo, nos centraremos en los siguientes y es que en el tipo de calendario aquí sí lo deberíamos cambiar, porque esto no es un evento, es una tarea de control y si recuerdas bien, antes creamos, de acuerdo, un nuevo calendario que son las B tareas de control. Lo vamos a marcar como esta opción, perfecto, y una vez lo tengamos, de acuerdo, ya tendríamos prácticamente todo listo. Ahora bien, nos queda alguna cosilla de acuerdo interesante a poder remarcar. La otra cosa de acuerdo interesante es el punto de free, disponible. ¿Qué significa esto? Que la gente que tenga este calendario compartido contigo que vea que estás disponible, así que esto también lo marcaremos como free, así que también será un punto interesante a tener en cuenta. Además de esto, ya cuando estemos acercándonos al final, fíjate que lo que vamos a hacer es añadir estas tareas de control. Aquí te doy algunas pistas, sí, evidentemente puedes poner las que tú quieras. Preparar reunión del equipo del martes, en el caso de que tengas siempre la reunión de equipo el martes, oye, pues la voy a preparar el día antes, por ejemplo, puede ser mi día de preparación. Yo te recomiendo siempre que si no tienes claro cuándo va a ser la tarea de control, que le asignes un día. De esta manera, de acuerdo, te será mucho más fácil poder planificar y sobre todo ser más realista a la hora también de saber las horas disponibles que tú tienes. El problema que tenemos cuando no anotamos las tareas de control es que yo pienso que tengo toda la libertad del mundo a la hora de ejecutar mi semana. Y esto no es así, porque pienso que no tengo que hacer nada más además de lo que me van mandando. Y esto no es verdad, porque hay cosas que hacemos cada día de serie que ya te quitan muchísimo tiempo. El hecho de ser consciente hará que tengas una planificación muchas más veces mucho más realista, ¿sí? Así que estos serían algunos ejemplos. Preparar reunión de equipo el martes, como decíamos antes, revisar indicadores de calidad, podría ser también dependiendo del trabajo, seguimiento de proyectos o seguimiento de KPIs, métricas del equipo, en el caso de que supervises algún equipo, revisar incidencias, ¿de acuerdo? Sobre todo estás en el mundo pues, más de atención al cliente o incluso informática o desarrollador también. Y revisión diaria, este sí que me gusta, ¿de acuerdo? Porque al final es importante hacer una revisión diaria, más que nada para dedicarle 5 minutitos al día para ver qué es lo que hiciste durante el día, ¿de acuerdo? Y qué es lo que vas a hacer mañana. No hay nada peor, ¿de acuerdo? Que empezar el día y empezar a saber, a ver, puedo hacer esto, puedo hacer lo otro. Mejor empezar con foco y, por supuesto, si hay algún cambio, pues aderezarnos un poquito, ¿no? Flexibilizarnos, claro que sí, tampoco hay que ser rígidos, faltaría más. Estos serían algunos ejemplos de tareas de control del lunes, perfecto, y ya lo tendríamos listo. Así que una vez lo tengamos, ¿de acuerdo? Esto se va a repetir todos los lunes, le voy a dar aquí a guardar en el botoncito azul, ¿de acuerdo? Que estoy marcando ahora mismo y una vez lo tengamos, fíjate que esto se va a marcar todas las semanas. Yo voy a ir a la siguiente semana y aquí lo tendría, ¿de acuerdo? Así que perfecto, muy bien. El siguiente punto de acuerdo es qué pasa cuando yo completo una de estas tareas. Mi recomendación es que vamos a darle clic aquí a tareas de control del lunes y dentro de tareas de control del lunes lo que voy a hacer es editar. Le voy a dar aquí a este lápiz, ¿de acuerdo? Este lapicero que tienes aquí, le voy a dar a editar y en este caso imagínate que ya terminé, por ejemplo, la reunión de equipo del martes. Perfecto, ya terminé esta. Entonces, una vez lo tenga hecho, lo que voy a dar es otra vez a guardar y aquí me va a salir esta pequeña microventana, estas tres opciones que me dice, oye, estás editando este evento que es recurrente, es decir, que se repite a lo largo de las semanas. ¿Quieres solo editar este evento? ¿Quieres editar todos los eventos o solo los que vengan a continuación, es decir, los posteriores? En este caso, de acuerdo, como estamos haciendo cambios,
conviene, ¿de acuerdo?, no tocar el resto, por lo tanto, solo vamos a editar este evento. Así que le daremos OK, marcaremos tal como está, de forma indefinida, ¿de acuerdo? Le daremos OK y ya lo tendríamos listo. Entonces, si vamos aquí, fíjate que ya desapareció el primer tarea de control que teníamos aquí y el resto seguirán perviviendo, ¿de acuerdo?, en esta lista hasta que los completes. Si hay algún día que hay alguna que no la haces, oye, si el día siguiente se repite, pues no pasa nada, la dejas ahí, punto. Si es algo muy específico de ese día, de tareas de control del lunes solo, entonces sí que te recomiendo que la muevas como tarea separada, porque no tiene sentido ir metiendo en martes, en miércoles, porque al final es una cosa que sabes que tienes que hacer el día siguiente y punto. Genial. El siguiente tipo de tareas de control son las que van más allá de una semana, porque en este caso, como estás viendo, estamos hablando las del lunes, de un propio día, o pueden ser también que sean semanales, ¿no? Solo, por ejemplo, tengas que hacerla el martes o el miércoles. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con las quincenales, las que van más allá de una semana, o las mensuales, trimestrales, semestrales, es decir, todas las que tengan que ver más allá de una semana? Pues vamos a ver algún ejemplo. Imagínate, por ejemplo, que yo a finales de mes, voy a poner este ejemplo, ¿de acuerdo? El último miércoles de cada mes, lo que hago es revisar el inventario de proyectos de mi equipo para saber cómo vamos avanzando, si todo va OK, si hay que mirar algún recurso necesario, si hay que invertir dinero en algo porque no lo tenemos, etcétera, etcétera. En este caso voy a escoger todos los últimos miércoles de todos los meses y me iré de acuerdo a este día, por ejemplo, el día 26. Me iré de acuerdo a esta parte del GMT, como decíamos antes, del GMT, y le voy a dar clic aquí en el apartado de arriba. Fíjate que ya se me está creando una nueva tarea. Para que sea grande, y como decíamos antes, que lo veamos tú y yo, iremos aquí a más opciones, como estoy mostrando ahora mismo, y dentro de más opciones, aquí tendremos el menú. En este caso, de acuerdo a la tarea de control, recomiendo que sea por separado, básicamente porque como es algo que hace solo una vez al mes, conviene que se vea, de la otra manera, de acuerdo, lo podemos olvidar, y sería revisar inventario de proyectos de equipo, por ejemplo, ¿no? Perfecto, ya lo tendríamos. Entonces, una vez tengamos el título, que también te recomiendo que sean mayúsculas para que se vea bien y teniendo en cuenta que hay muy pocas, de esta manera será muy visible. El siguiente punto, como decíamos antes, es cerciorarte de que está marcado como todo el día. No queremos que sea un evento de una hora concreta porque al final es algo que vas a hacer ese día, pero no sabes cuándo, dependerá también de los otros compromisos que puedas tener. A la hora de repetirse, sí se va a repetir, pero aquí habrá unos pequeños cambios con respecto a los puntos anteriores y es que en este caso, fíjate que tenemos varias opciones, ¿no? Se repite diariamente, se repite semanalmente, se repite... Estos son los que nos interesan, porque esto es mensual. Pero fíjate que aquí hay varias cosas, ¿no? Se puede que sea el último miércoles de cada mes o puede ser que sea el cuarto miércoles de cada mes, ¿no? Entonces, en este caso vamos a decir, no, que sea mensual el último miércoles de cada mes. Vamos a marcar esta opción. Entonces, de esta manera, de acuerdo, todos los últimos miércoles será mucho mejor que esta opción, porque a veces pasa que mensualmente, si tú marcarías que es el día 26 el que quieres, es que puede ser que 26 sea un sábado o un domingo. Así como mínimo sabemos que es miércoles. Sí, es verdad que podría ser festivo en tu país, de acuerdo, en tu región, pero en este caso, de acuerdo, vamos a optar por confiar más en el miércoles que no tanto en un sábado y domingo, que ahí es más probable o más improbable, mejor dicho, que lo hagas. Así que este sería el segundo punto. Una vez lo tengas, ¿de acuerdo? Una vez tengas esto marcado, el siguiente punto será escoger el calendario. Ya lo decíamos antes, esto es una tarea de control también, aunque sea más espaciada en este caso, así que vamos a ir aquí al calendario y vamos a ir de acuerdo a B. Tareas de control. En este caso, de acuerdo, fíjate, cambia el color como antes y ya tendríamos, de acuerdo, puesto esto. El siguiente, de acuerdo, es de forma opcional. Si tú, por ejemplo, tienes un inventario en un Excel, vamos a poner, por ejemplo, yo aquí podría poner el link. Y para poner este link, lo que puedo hacer es que si yo tengo mi inventario, como este, ¿no? Que podría ser un ejemplo, subido en la nube, una vez lo tenga, en el caso, por ejemplo, de tenerlo aquí en Google Drive, yo puedo seleccionar la URL donde está subido, ¿sí? Simplemente utilizar el clásico, ¿sí?, remedio que ya conocemos todos, que básicamente sería control y pegar, ¿no? Control C, control copiar y pegar. Le daría control C aquí, volveré aquí y yo puedo poner aquí, por ejemplo, link de inventario. ¿Ok? Entonces, de esta manera aquí, como estás viendo, ya me saldría el link, de acuerdo, de este inventario de proyectos. Es una fórmula de no tener que buscarlo dentro de Drive y a veces se pierde, ¿no? Porque vas a buscar el documento, os he dicho, y no está, por lo que sea, o está en otra carpeta, o alguien lo movió. Así es una manera, de acuerdo, tener siempre el link y poder acceder directamente al documento. Una vez lo tengas, le vamos a dar aquí arriba del todo, ya lo sabes, a la derecha, guardar, y ya lo tendríamos prácticamente listo. Fíjate, y esto es una de las cosas que más me gusta, es que en el caso de que pongas links o que pongas enlaces en estos
tareas de control, que son pues eso, mensuales o trimestrales, las que sean, es que yo cuando le dé clic aquí, automáticamente tengo la opción de darle clic a este documento de Google y ya poder acceder al inventario de tareas de proyectos en este caso, ¿de acuerdo? Así que fíjate qué interesante, ya lo tenemos aquí y ya tendríamos los dos primeros elementos. Hasta ahora, aquí en el calendario, ¿de acuerdo? Hemos utilizado el primer elemento que sean los eventos, que esto es algo que ya conoces, que son las reuniones, que tendrían una hora concreta. Las tareas de control, de acuerdo, como veíamos ahora, que es diferente, son aquellas tareas que son repetitivas con una fecha conocida, que estarían en la parte superior del calendario. Y ahora nos queda una, nos quedan las tareas puntuales. ¿Dónde van? ¿Dónde las vamos a poner? Ahí sí que vamos a utilizar Google Tasks, ¿de acuerdo? Y es que hasta ahora, fíjate que de momento solo hemos utilizado el Google Calendar. Pues bien, vamos a desvelar dónde van las tareas puntuales. Esto lo has visto al principio, de acuerdo, has visto el vídeo, así que vamos a activarlas. Para activarlas tendremos que ir a Google Task y para hacerlo, de acuerdo, es muy sencillo. Simplemente tendremos que ir al tablón lateral, ¿sí? De acuerdo, donde estoy ahora mismo. Y este tablón lateral, como puedes ver, hay varias herramientas ya integradas en el calendario. Una de ellas, de acuerdo, es una especie como de tarea, de tick, con una especie de circulito, como si fuera una pequeña diana, ¿de acuerdo? Entonces le daremos clic aquí y podemos acceder a tareas. Atención, importante, una nota. Podría ser que este tablón lateral que tienes aquí, ¿de acuerdo?, estuviera cerrado o estuviera simplemente desactivado. Y es que puede ser que tengas el tablero, lo ves aquí, ¿de acuerdo?, el tablero lateral desactivado. Tienes que darle a esta flecha de aquí para esconderlo y que aparezca. Así que si le das aquí, fíjate que saldrá una pequeña barrita, ¿de acuerdo?, como puedes ver aquí, y lo puedes activar directamente. Ok, una vez ya estemos, iremos a Google Tasks, como veías antes, y verás que se va a activar, ¿de acuerdo?, esta barra lateral derecha, que es la de Google Tasks, donde podemos todas las tareas. De hecho, aquí tenemos algunos ejemplos sobre algunas tareas que podríamos poner. Una cosa importante, nota importante de Google Tasks, y es que si te fijas, no tiene una página propia. No hay una aplicación propia de Google Tasks donde puedas ir a chequear esto y verlo con mayor claridad. Siempre lo vas a ver de forma lateral, ya sea en tu correo electrónico, en tu calendario o incluso en Google Keep también, que es donde aparece también. Así que fíjate que en este sentido lo tienes como muy pequeño. Y esto es unas críticas que yo pongo después en mi valoración final de la herramienta, y es que al final estaría muy bien tener una página principal donde pudieras ver con más números, por decirlo así, con más posibilidades el hecho de poder cambiar cualquiera de los parámetros de Google Tasks. Bien, una vez empecemos, ¿de acuerdo? Lo primero de Google Tasks que hay que tener en cuenta es que en el apartado superior, como puedes ver aquí, estarán todas las listas que tenemos nosotros. En este caso, ¿de acuerdo?, si empiezas desde el principio, solo te saldrá una pestañita que es muy probable que ponga o tu correo electrónico, las tareas de tal correo electrónico, por ejemplo, en este caso el de Neurohacker, u otra, ¿de acuerdo?, que sea mis tareas, ¿de acuerdo? Entonces, dentro de mis tareas, al final te saldrá algo por defecto, que es ninguna tarea. En este caso he puesto algunas de ejemplo para que veas cómo funciona, pero básicamente, como estás viendo, aquí no aparecería nada, absolutamente nada. Bien, una de las opciones que tú tienes es que esta que se llama Mis tareas, la puedes dejar ahí de serie o incluso le puedes cambiar el nombre si tú quieres. De momento no lo vamos a hacer así, sino que lo que vamos a hacer, ¿de acuerdo?, es crear nuevas. Para crear nuevas, ¿de acuerdo?, iremos aquí, arriba del todo, donde estoy seleccionando ahora mismo, y cuando le das clic aquí, fíjate que te aparecerá la opción de crear nueva lista, ¿sí? Entonces, para crear nueva lista, le daríamos clic al botón y aquí te saldría, de acuerdo, la posibilidad de crear una nueva lista. Lo que voy a hacer, de acuerdo, es hacer un menú más grande para que se pueda ver y de esta manera podrás ver aquí cómo crear una nueva lista y poner un nombre. La primera lista que vamos a crear será la lista principal donde pondremos nuestras tareas pendientes. Esta se va a llamar, de acuerdo, tareas puntuales. Perfecto, muy bien. Una vez tengamos esta lista, le vamos a dar aquí a hecho y automáticamente ya la tendríamos lista. Las siguientes listas, ¿de acuerdo?, le vamos a llamar lunes, ¿sí? Vamos a crear una, por ejemplo, y a partir de aquí crearemos todo el resto, ¿no? Crearemos una que se llame lunes, una que se llame martes, perfecto, otra que se llame miércoles y así con todos los días de la semana. Pues bien, ya lo tendríamos. Esto es lo que estás viendo ahora mismo. Serían todas las listas que tenemos que tener en nuestro sistema y lo que vamos a crear ahora, o al menos mi sugerencia, por supuesto, pues puedes añadir las que tú quieras o las que tú creas que sean convenientes. La de mis tareas, como decíamos antes, la podemos desaprovechar, la podemos aprovechar o no, podemos incluso cambiar el nombre si queremos. De momento hemos creado de nuevas para que veas que esta puede mantenerse pendiente y el resto no. Pero bueno, ahora mismo, de acuerdo que acabamos de crear esto, tendríamos aquí tareas puntuales, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Y ahora la gran explicación o el gran tema sería, oye, ¿para qué voy a utilizar cada una de ellas? ¿Para qué sirve? Pues bien, voy a empezar por la primera, para mí la más importante de todas, que son tareas puntuales. Y de hecho, cuando entro, yo ya puse algunos ejemplos aquí, pero déjame explicarte para qué sirve cada una de las cosas. Ok, esta lista que se llama tareas puntuales está pensada, de acuerdo, para planificar las próximas tareas que debo hacer en un plazo aproximado entre 1 y 2 semanas.
Sí, es verdad que alguien puede pensar, hombre, pero ¿qué pasa con aquellas tareas que son más allá de 3 semanas o un mes o 2 meses? ¿No las puedo poner en algún sitio? Sí, claro, las puedes poner donde tú quieras, pero ahí te recomiendo que las pongas en un sitio o en una herramienta de gestión de proyectos, ¿de acuerdo? En la herramienta de gestión de proyectos, ahí sí que tiene sentido poner tareas, digamos, a mucho más largo plazo. Tiene mucho más sentido. ¿Por qué? Porque al final, si aquí tuviéramos todas las tareas que yo debo hacer en 2 o 3 meses, tendríamos una lista totalmente ingobernable. No tiene sentido realmente tener que escoger entre 50 ítems o 60 ítems, de las cuales el 80% son cosas que tengo que hacer en 2 o 3 semanas. Como la mente humana, de acuerdo, al final está pensada para el presente, porque al final lo que estamos viendo ahora es lo que podemos hacer, no mucho más. Nuestro cerebro, de hecho, es el único organismo que está pensando siempre en ahora. También nuestra mente es la que divaga, la que se va normalmente al futuro, no tanto al pasado, sino más bien al futuro. Ahí realmente es donde tenemos que poner coto, poner freno para tener solo las poquitas tareas que seremos capaces de realizar durante el día. Una vez hemos creado esto, como decía antes, la idea de acuerdo es que estas listas solo sean tareas que tengo que hacer en un plazo aproximado como máximo de unas 2 semanas. Bien, el siguiente punto es que estas tareas, todas las que ves aquí que he puesto aquí como ejemplos, que ahora hablaremos de ellas, no deberían superar los 90 minutos de duración. Repito, los 90 minutos de duración. Lo digo porque si aquí tuvieras tareas súper largas de 1 hora y media, 3 horas, 4 horas, siendo sinceros, es que no encontramos nunca un espacio en el calendario para poder hacerlas. En cambio, 90 minutos, 60 minutos es relativamente sencillo, o al menos es más fácil. Con eso lo que quiero decir es que cuando tú crees una tarea nueva, en vez de pensar en macro tareas, que a veces es lo que hacemos y por eso nos cuesta tanto avanzar y procrastinamos, esa palabra tan bonita, de acuerdo, que al final hace que no avancemos, pues es mucho mejor hacer tareas cortitas, de acuerdo, que no superen los 90 minutos de duración. De hecho, el hecho de que sean tan cortitas hará que encontremos un momento en la semana más fácil para poder hacerlas y sobre todo, si las delegamos también a otras personas, la gente sabrá qué es lo que tiene que hacer. A veces delegamos a auténticos monstruos y estos gigantes, la gente no sabe por dónde empezarlos, por dónde me lo como, ¿no? Este elefante, por dónde empiezo a comérmelo, por la uña, por el pie. Entonces, el hecho de dar pautas más pequeñas hace que la gente tenga mayor claridad. Muy bien, ahora que ya estamos aquí de acuerdo, hay un último punto que quería comentarte del tema de las tareas puntuales y es la longitud de esta lista. Es decir, ¿cuántos ítems debería tener? ¿Debería tener 15 ítems, 30 ítems, 45? Mi recomendación, de acuerdo, y esto evidentemente, como siempre, hay que tomárselo no al pie de la letra, de acuerdo, sino como recomendación, es que no debería superar los 20 ítems, las 20 tareas puntuales. ¿Por qué? Porque al final, cuando hay más de 20 objetos aquí, más de 20 tareas, siendo sinceros, es muy difícil de poder gestionar, muy difícil, porque tenemos demasiadas cosas por hacer. Al final, siempre tenemos pensando a ver qué es lo que haremos en el siguiente punto. Cuando hay muy pocas cosas, a la hora de elegir, es mucho más sencillo. Si hay 5 cosas, fíjate que al final puedes elegir una o dos o tres y es mucho más fácil para la mente. En cambio, si hay 50 y tienes que elegir entre dos o tres, tendrás que leer las 50 y a partir de aquí tomar la decisión. Así que la recomendación, de acuerdo, es que tengas los mínimos ítems posibles para poder realmente planificar con claridad. Perfecto. El siguiente punto, a lo mejor ya lo has visto, ¿de acuerdo? Pero te lo voy a desvelar ahora, es esto que pone aquí, semana en curso. Esto a mí personalmente y a mi socio David Carulla nos gusta llamarle el separador. Un separador al final no deja de ser un objeto visual, que en este caso está hecho en formato tarea, como si fuera una nueva tarea que hemos agregado. La diferencia es que no se va a borrar esta tarea, sino que va a permanecer en la lista. Es que nos permite de forma visual saber qué tareas tengo que hacer esta semana. Al final, si ves, consiste en crear una nueva tarea, creamos una nueva tarea y lo que ponemos es semana en curso en mayúsculas y en los dos laterales añadimos dos emojis con flechas hacia arriba. De esta manera nos está indicando que todo lo que hay arriba, todas las tareas puntuales que aparecen arriba de este separador, son las tareas que tengo que hacer a lo largo de esta semana. ¿Sí? Esto no significa que no puedan cambiarse, esto no es inamovible, faltaría más, ni si lo podemos modificar, pero al menos es un indicativo de que si hay aquí 10 cosas y tenemos 4 arriba, esas 4 son las que al menos yo proyecto terminar esta semana. Entonces ya lo ves, si yo por ejemplo copio este texto y pongo aquí donde pone arriba añadir tarea y copio semana en curso, automáticamente estoy copiando esto. Estoy copiando aquí semana en curso y lo estoy poniendo en mayúsculas, los dos emojis para que se vean y es un indicador que no vamos a borrar. Así como las otras tareas sí que las estábamos borrando, en este caso, de acuerdo, no lo vamos a hacer. En este caso también una cosa que quería comentarte es que como ya tenemos un separador, voy a borrar esta tarea y así te muestro cómo borrar una tarea. Para borrar una tarea, de acuerdo, tengo que ir a la propia tarea, en este caso semana en curso que está repetido, este separador, iré al apartado de la derecha donde justamente hay los tres botoncitos, ¿sí? Voy a darle clic
y dentro de hacerle clic, fíjate que hay una opción que pone suprimir. En este caso le voy a dar aquí a suprimir y ya se fue la tarea. Haré lo propio de acuerdo para la siguiente tarea también y así ya quedará totalmente despejado. Bien, pues ya tendríamos creado de acuerdo esta semana en curso este separador. El siguiente paso, que también te sugiero que lo hagas directamente cuando estés construyendo tu Google Calendar y tu Google Task, es que añadas aquellas tareas que tienes que hacer aproximadamente en esta semana o como mucho en 2 semanas vista. Así que aquí te he puesto algunos ejemplos para que veas también la diferencia que tienen con las tareas de control, que tienen mucho que ver con la frecuencia sobre todo y porque son tareas que haces de forma puntual y no las haces de forma repetitiva como las anteriores. Así que en este caso de acuerdo tienes 4 ejemplos que podrían ser revisar contabilidad de la factura. Imagínate que tú no te dedicas a la revisión de contabilidad, no estás en el mundo del controlling, por ejemplo, pero hay una factura que te interesa revisar porque tiene algo que ver a nivel personal, a lo mejor algo de la renta, alguna cosa que tienes que hacer de forma anual y la tienes que revisar de acuerdo para saber que todos los números y todas las cifras estén correctas. Perfecto. En este caso es algo puntual para ti. Además, incluso puede ser que no siquiera sea repetitiva porque no sabes si lo vas a volver a repetir. La segunda, de acuerdo, como ejemplo, puede ser revisar un informe de ventas de un cliente. Imagínate que tú estás en un departamento de ventas y una persona, ¿de acuerdo? Otro comercial contigo, te envía un documento, te envía un informe de ventas para que le des un ojo, ¿no? Entonces, en este caso, tampoco es una cosa que vayas a repetir muchísimo. ¿Por qué? Porque no sabemos cuándo se va a repetir esto. A lo mejor tu colega ya no te envía nunca más nada. O a lo mejor hay otro colega que sí. Entonces, es algo totalmente puntual. Y después, como estás viendo, hay 2 ejemplos más. Revisar el packaging del producto Z. Mejor es algo que puedes hacer en un producto concreto, pero una vez esté lanzado ese producto, nunca más vas a tener que revisar un producto este. Vas a revisar otro producto. Entonces será una tarea totalmente distinta que tendrás que empezar seguramente, no digo desde cero, pero casi, ¿no? Y la última, de acuerdo, sería elaborar una estructura de presentación de proveedor, en este caso M, ¿de acuerdo? Y es que fíjate que es una cosa también que dedica un tiempo, es una cosa también que dedica cierta energía y sobre todo, de acuerdo, si te fijas, es algo que no sabemos si vamos a repetir, porque una vez he elaborado esta presentación y hago lo mismo para otro proveedor, tendré que a lo mejor pensar otra estrategia, tendré que pensar otros datos, habremos evolucionado como industria, no lo sé, pueden pasar mil cosas, ¿no? Bien, ahora que ya tenemos esto, vamos a ver cómo funcionaría todo el proceso a la hora de organizarnos diariamente y semanalmente, ¿de acuerdo? Entonces, imagínate que acaba de acabar la semana y vamos a hacer la revisión semanal. A mí personalmente me gusta mucho hacerla los viernes porque tengo perspectiva de toda la semana y así ya me enfoco para qué tengo que hacer el próximo lunes, que es el día que voy a empezar. Entonces, para hacerlo fácil, ¿de acuerdo? Lo primero que vamos a hacer es que este separador llamado semana en curso lo vamos a mover hacia arriba del todo de la lista. Lo pondremos aquí arriba del todo. Fíjate qué fácil es, ¿eh? Mover de un sitio a otro, es súper fácil, súper sencillo. Lo vamos a poner arriba del todo. ¿Por qué? Porque a partir de ahora, el siguiente paso es generar todas las tareas que voy a hacer el lunes. Esto es importante, de acuerdo, esto que acabo de decir, porque lo normal es pensar en toda la semana. Oye, pues voy a planificarme toda la semana. Pero claro, no sabes qué va a pasar en toda la semana. A lo mejor el lunes empiezas y aquello que creías que ibas a hacer resulta que ya no es tan importante y que un cliente te ha dicho que hay que hacer esto, esto y lo otro. Claro, entonces te va a cambiar la planificación. Todo lo que tenías ya asignado se va al garete. Entonces no tiene sentido planificar toda la semana cuando ni siquiera sabemos qué es lo que va a pasar el propio lunes. Así que mi recomendación es que cuando planifiques, planifiques solo el lunes. Si no te complicas, porque de esta manera sabes que el lunes vas a hacer estas 2 cosas y a partir de aquí, si el lunes ves que no hay nada más y que no ha habido ningún imprevisto, pues no hay ningún problema, ¿de acuerdo? El martes sigues haciendo tus tareas y te vas organizando así día a día. Bien, una vez lleguemos aquí, ¿de acuerdo? Vamos a decir que, por ejemplo, el packaging del producto y la contabilidad de la factura es algo que quiero hacer esta misma semana. No, sé que lo tengo que hacer. O incluso voy a decir que, venga, me voy a aventurar y voy a decir que la estructura de la presentación del proveedor también la voy a hacer esta misma semana. Pero ahora voy a elegir las del lunes y creo que solo voy a hacer las 2 primeras, o al menos un poco esta es mi intención. Pues lo que voy a hacer para pasarla al lunes es lo siguiente. Me voy a ir aquí a revisar packaging producto, selecciono la tarea y fíjate que en el apartado de la derecha, como antes, de acuerdo a los 3 puntitos, si le doy clic aquí, tengo la opción de acuerdo de moverla a otra lista. Entonces, como decíamos antes, si esto lo voy a pasar al lunes, lo que voy a ir aquí es al lunes y lo voy a pasar directamente al lunes. Lo mismo. Lo mismo haré de acuerdo con revisar contabilidad, factura Y. Iré aquí también a los 3 puntitos y le voy a dar también al lunes. Perfecto. La otra la voy a dejar porque todavía no sé en qué día la voy a hacer y por supuesto, de acuerdo, la puedo hacer en cualquier día de la semana cuando vea que tengo ese momento. Bien, si ahora voy aquí a tareas de control del lunes, fíjate que ahora yo puedo marcar tareas de control, he dicho, no, tareas puntuales. Tareas puntuales el lunes, fíjate que ahora tendría estas 2. Revisar contabilidad factura Y y revisar packaging del producto Z. Fíjate cómo queda todo. Esto sería un poco un ejemplo.
ahora mismo, tanto en el calendario puedo ver mis eventos que tendría en el día, en el caso del lunes no tendría ninguna reunión, tendría las tareas de control que yo sé que tengo que tener en cuenta para tener que hacerlas, voy a ir al lunes y sé que son estas 5 que tengo aquí previstas, y de acuerdo, cuando yo estime oportuno o cuando los tenga los momentos libres para poder hacerlas, voy a hacer estas 2 tareas puntuales, ¿no? Que son revisar contabilidad y revisar packaging de un producto. Fíjate qué fácil, no tiene más. Entonces, si el lunes, por ejemplo, mientras estoy trabajando, me llega un correo bomba de estos y hay un cliente que me dice, oye, pues eso, tarea imprevista, hay que hacer esto, hay que hacer revisar lo que sea, ¿no? Por ejemplo, tarea imprevista. Perfecto, muy bien, pues ya lo tendríamos, ¿no? Entonces, hoy lo que podría pasar es lo siguiente, ¿no? Yo, por ejemplo, voy a hacer la tarea imprevista que para un cliente es importante y voy a hacerla revisar la contabilidad de la factura también, ¿sí? Entonces ya lo tendría todo listo. Pues estas tareas ya han sido completadas. De hecho, en el apartado de abajo del todo hay un sitio donde pone que están completadas. Aquí lo tienes, ¿de acuerdo? Completadas. Entonces, dentro de completadas, si te fijas, ¿de acuerdo? Aquí puedo ver las dos, que de hecho las puedo tanto borrar por un lado o si quiero las vuelvo a poner otra vez en la lista de tareas del martes, ¿no? Voy a darle clic aquí donde pone esto y fíjate que sale arriba del todo. Si le vuelvo a dar clic otra vez a revisar contabilidad, automáticamente queda como hecha, simplemente para que lo sepas, que las puedes restaurar en el caso de que las necesites. Bien, ahora mismo nos quedaría una. Esta es revisar packaging, por lo que sea el lunes, al final fue un día ajetreado, tuve muchísimas llamadas, muchísimos clientes y no la pude hacer. Entonces el siguiente paso sería pasarla al martes, ¿eh? Entonces lo que voy a hacer de acuerdo es pasarla al martes, me iré aquí al martes, iré aquí directamente al revisar packaging, iré aquí a los 3 puntitos y la voy a poner en el martes. Perfecto, muy bien. Entonces el martes tendría una sola tarea y resulta que ese día, por lo que sea, se me anula la reunión del equipo y tengo más tiempo de lo previsto. Perfecto, no hay problema. Aquí pueden aparecer otras cosas, por supuesto, que tú vas a añadir, ¿no? Puedes añadir aquí lo que quieras, ¿no? Pues tarea imprevista que decíamos antes, ¿no? Perfecto, muy bien. Y además de esto, de acuerdo, como estás viendo, ahí está. Puedo ir ahora mismo a la lista de tareas principales y decir, oye, pues yo tenía esta pendiente que quería hacer esta semana y veo que el martes lo tengo bastante tranquilo, al menos de momento. Pues me iré aquí a los 3 puntitos y la voy a poner para el martes. Perfecto. Entonces, cuando yo vaya al martes, tendré estas 3 tareas de aquí, ¿no? Alguna imprevista que me envía un cliente, por ejemplo, o un proveedor, otra que sea revisar packaging producto de Z y la otra sería, por ejemplo, elaborar estructura presentación proveedor. Perfecto. Hasta aquí todo correcto. Fíjate qué fácil es. De esta manera, de acuerdo, cuando llegues al viernes volveremos a hacer otra vez el mismo procedimiento. Pondremos todo en la lista de tareas puntuales, moveremos el separador de semana en curso arriba del todo y decidiremos qué tareas vamos a hacer durante esta semana. Eso sí, al final, a la hora de planificar, solo planificaremos el lunes. No por nada, sino porque todo puede cambiar muy rápido y no tiene sentido planificarlo todo. Así que de esta manera verás que es mucho más sencillo poder hacerlo. Y no tiene más. Tenemos esto hecho. Oye, el resto está chupado, está súper fácil. Porque entonces la idea es que cada semana, la idea es empezar siempre desde cero. ¿Qué significa desde cero? Que todo tiene que empezar, las tareas de todos los días de la semana tienen que quedar vacías y tenemos que dejar de acuerdo todas las tareas puntuales, como estás viendo aquí, las tenemos que poner de acuerdo siempre en esta lista principal. Así que de esta manera, ya lo ves, no tiene ninguna pérdida, fácil de hacer, muy sencillo y lo más importante, dentro de la herramienta de Google en la cual tendrías todo disponible, además del Google Drive, por ejemplo, también tendrías aquí Google Calendar y Google Task, todo perfectamente combinado. Esta es mi valoración final sobre la combinación entre Google Calendar por un lado y Google Task por el otro. La usabilidad tendría un 8 sobre 10 y es que es una herramienta muy sencilla. Si es la primera vez que la utilizas verás que es muy fácil. Ha mejorado mucho con los años, hay que decirlo también, y es que al principio era bastante más farragosa y ahora actualmente es muy fácil de utilizar. Y lo cierto de acuerdo es que mover una cosa a la otra es bastante sencillo. Hay alguna cosa que a mí personalmente no me gusta tanto, que es el tema de mover en listas diferentes. Como has visto antes, de acuerdo, cuando estás en el panel lateral, lo que ves de acuerdo es que al mover de una a la otra se dificulta el proceso, tienes que realmente ir ahí los 3 puntitos, cambiarlo, no es nada fácil, no es nada asequible, entonces en ese aspecto pierde bastante usabilidad, por lo tanto un 8 sobre 10. Curva de aprendizaje, un 9. La verdad es que está muy bien, es una herramienta súper fácil de utilizar, creo que es de las más sencillas seguramente que existe en la faz de la Tierra, no lo sé, pero es muy fácil de utilizar. Además también, como decíamos antes, una vez empiezas desde cero, todo lo que son las funcionalidades, el hecho de aprender a poner subpasos, fechas de vencimiento, etcétera, etcétera, es que es muy fácil, solo tienes que activar una opción, es muy visual, así que la curva de aprendizaje es bastante rápida. Si es la primera vez que empiezas con una herramienta del estilo, la verdad es que te va a encantar porque es tan sencillo que no tiene ninguna complicación, así que adelante. En este aspecto le vamos a poner un 9 sobre 10.
Ahora viene la estética. En este caso, de acuerdo, la estética sería un 8 sobre 10. Es verdad que al final la estética es mucho más que correcta, está excelentemente diseñada por parte de Google, pero para mí tiene un gran problema y es que Google Task no tiene una página propia, es decir, está integrada dentro de otras aplicaciones de Google. Eso al final resulta un problema porque Google Task, si tú quieres editarlo con pantalla grande, no puedes. Tienes que ir siempre al lateral derecho donde está Google Task y eso la verdad es que no facilita las cosas. Así que en este sentido, de acuerdo, esta parte la voy a valorar un poquito menos. Le voy a poner también un 8 sobre 10. Y el último punto, integraciones, también un 8 sobre 10. No por nada, sí que al final Google también te permite integrarlo con todas las herramientas de Google, pero es cierto que Google Task en este sentido está muy mal integrado con el resto. Ahora es verdad que han abierto alguna veda de acuerdo con el tema de Google Task y puedes integrarlo con otras herramientas, pero a priori lo que está en Google Task, más allá de Google Calendar, será complicado de poder ver. Así que mi recomendación en este sentido de acuerdo es que no tengas grandes pretensiones a la hora de compartirlo con todo. Por eso este punto se queda en el 8 sobre 10. La valoración final de la herramienta, por parte siempre de acuerdo, sería de un 8,25 sobre 10. Es una nota muy buena, hay que decirlo. La mayoría de herramientas no siempre superan el 8, así que Google Task y Google Calendar hay que decir realmente que están muy bien combinados. Sí que es verdad que fallan algunas cosas, como decíamos antes, como por ejemplo Google Task que no tenga una página propia a la hora de poder editar tareas. Pero dicho esto, de acuerdo, dicho lo cual, hay que decir que la combinación funciona súper bien, está muy bien integrado con el resto de herramientas de Google e incluso un poco más allá. Así que en este caso, de acuerdo, 8,25 me parece una nota súper justa y creo que muy acertada. ¿Qué tal? ¿Cómo lo viste? ¿Qué te pareció este tutorial de Google Calendar con Google Task? Antes lo decía, piensa que está diseñado a nivel individual, es decir, todo lo que sea compartición de proyectos con otras personas no sería la herramienta más indicada para hacerlo. Que lo podrías hacer, claro que sí. Pero no sería la herramienta con las funcionalidades óptimas para poder diseñarlo. Dicho esto, para mí es una herramienta súper versátil, además de ser gratuita, por supuesto. Y lo último, de acuerdo, también interesante, y es que fíjate que al final lo puedes modificar prácticamente todo, lo puedes hacer a tu gusto, a tu sabor, como tú quieras, le puedes poner ese sabor que tú piensas que puede encajar mejor a tu paladar productivo en este caso, ¿de acuerdo? Así que ya lo sabes, hazme saber, ¿de acuerdo?, si te pareció interesante o no, y si te pareció interesante, oye, pues dale un buen like, ¿de acuerdo?, un poco también para apoyar el canal, y por último, si te interesan los tutoriales de neurociencia y productividad aplicado a este tipo de herramientas, pues suscríbete al canal, me harás mucha ilusión, ¿de acuerdo? Y sobre todo podemos llegar a muchísimas más personas, ¿te parece? Oye, pues vamos a seguir con los tutoriales, con muchísimos más vídeos de este tipo de herramientas y, por supuesto, hazme saber aquí en comentarios sobre qué tipo de herramientas te gustaría que hablara. Además, si hay alguna funcionalidad de Google Task o de Google Calendar que te gustaría conocer, también escríbemelo aquí, ¿de acuerdo? Y a mí me hará mucha ilusión, sobre todo porque sé que estás aquí escuchando hasta el final y además de ello, ¿de acuerdo?, puedo ayudarte creando más valor para ti. ¿Te parece? Vamos a por el siguiente vídeo, seguro que sí, de acuerdo, hay muchos más tutoriales también disponibles que los puedes encontrar aquí en el canal de YouTube y para cualquier consulta me escribes aquí en mensajes. Un abrazo grande y nos vemos en el próximo vídeo o tutorial. Hasta pronto, chao, chao.